Eran líderes poco habituales. Como cuenta la Biblia, la mayoría sabía más de remendar redes que de ganar adeptos cuando Jesús les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Hoy, más de 2000 años después, los 12 discípulos siguen haciendo eco al mensaje de su maestro. Los apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de estos 12. Eso nos muestra la importancia que tienen para Dios. Por eso en esta serie de episodios estaremos estudiando su vida para ver qué podemos aprender de ellos. Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. Gracias por escuchar este episodio y esperamos que los episodios anteriores y los episodios que vienen sean de bendición en su vida. En este episodio hablaremos acerca del apóstol Pedro. Simón Pedro, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Por la narrativa bíblica podemos decir que era un discípulo franco, emotivo, sincero, entusiasta. Podríamos decir que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Y llegaría a ser en el libro de los Hechos y en la iglesia primitiva un apóstol y una columna de la iglesia. No sé ustedes qué piensan acerca de Pedro en general antes de empezar a abordarlo. Con múltiples pasajes bíblicos que vemos en los evangelios y también en el Nuevo Testamento, Pedro fue, por decirlo así, uno de los más destacados y muy mencionados por sus participaciones en los tiempos que estuvo con Jesús y después de que Jesús ascendió. Y bueno, su nombre de nacimiento, pues como ya lo dijeron, es Simón Barjona. Yo sí veo también a un Simón o a un Pedro cercano a Jesús, obviamente por sus numerosas participaciones en diferentes episodios de los evangelios, y lo cual nos muestra la relación que tuvo Pedro con Jesús, con su maestro, con un claro apego hacia Jesús y también de Jesús al incluirlo en muchos acontecimientos de relevancia durante su ministerio aquí en la tierra, lo cual, como decían antes, también naturalmente o por ende expuso muchas de las peculiaridades de Pedro que quizá otros discípulos no tuvieron la oportunidad de exponerlo o no se vieron expuestos como él. Pero en general creo que se tiene la imagen de un Pedro precipitado, un Pedro de alguna manera hasta torpe en algunas cosas en cuanto a su personalidad, pero creo que los evangelios junto con Hechos y más tarde las epístolas que él mismo escribiría nos dejan clara una constancia de la transformación de que este hombre tuvo, como cualquiera de nosotros ha tenido en la experiencia con Cristo, al grado de que después fue una columna de la iglesia primitiva. Muy cierto, es como importante, ¿no? También Pedro dentro de los discípulos y una pequeña biografía de Pedro antes de llegar con Jesús expone muchas características de Pedro. Su nombre original era Simeón Barjona, era originario de Betsaida y vivía en Capernaum como su hermano Andrés, como dice Marcos 1:29, una ciudad de la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, como dice Marcos 1:30, y junto con Jacobo y Juan eran socios de un negocio de pesca, según nos dice Lucas 5:10. O sea, como que ya nos presenta estas características de Pedro, ¿no? Algunos versículos de los evangelios. Sí, y una de las características que vemos es que él estaba casado. Este punto es bien importante. Este versículo de Marcos 1 es muy importante porque mucha gente piensa que los discípulos o los apóstoles no eran casados o que para servir al Señor se necesita estar soltero. De ninguna manera. Este versículo fue insertado para ver que Pedro era uno de los apóstoles que estaba casado, al igual que algunos de los otros apóstoles, como lo vemos también en una cita que Pablo hace con respecto a este punto. A mí se me hace interesante de lo que acaba de narrar el nombre, el original, Simeón, como uno de los hijos de Israel también, ¿no? Y el apellido Barjona, o sea, no es el hebreo Ben, sino que es el arameo. Todavía había los tiempos de Jesús la secuela del imperio asirio y todavía se hablaba el idioma arameo. Pero algo importante aquí,
bueno, no sé si importante, pero interesante es que tanto Jacobo como Juan y Pedro ya eran socios en este negocio de pesca. Y después el Señor los usa mucho, los utiliza mucho a estos mismos tres en el negocio del Padre, ¿no? En el que él vino en su ministerio terrenal. Muy cierto, como que ya se conocía, ¿no? En cierto modo, ya habían tenido trato. Y bueno, este es un Simeón antes de conocer a Jesús, ¿no? El momento en el que la vida de Simeón cambia es cuando conoce a Jesús. Y los evangelios nos narran este acercamiento a Jesús parcialmente en dos pasajes. El primero está en Juan 1:40 al 42, donde nos narra que es Andrés, su hermano, quien lo lleva con Jesús, ¿no? Y Jesús, al verlo, le pone un nombre nuevo y le llama Cefas, como mencionas en arameo, en esta lengua. Y el segundo es un poco más interesante y tiene más puntos, que- y se encuentra en Lucas 5, el versículo 1 al 11, donde dice que más tarde Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa. No sé si recuerdan este pasaje en el que Pedro lleva la noche intentando pescar algo, y Jesús aparece en la orilla del mar de Galilea y le dice: lanza la red al otro lado. Y Pedro lanza la red y se produce lo que se conoce como la pesca milagrosa, porque a pesar de que habían estado toda la noche, pescan de una manera extraordinaria, ¿no? Sí, es una pesca extraordinaria y como bien lo dices, milagrosa, puesto que Pedro, al ver este acontecimiento, él reconoce de inmediato que Jesús pues era el Mesías, porque cuando sucede esto, cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Con esta expresión, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y reconoce que él es un pecador y que necesita de Jesús. Algo interesante que denota este pasaje es la lucha interna que pudo haber en Pedro, ¿no? Porque viene alguien que no es pescador, ha trabajado toda la noche y le dice: tira de nuevo la red y vas a pescar. Pero sin embargo, a pesar de esta duda o de eh, pues este escepticismo que pudo haber habido en Simón, él obedece y recoge mucho fruto en base a su obediencia. Y también algo que me llama la atención es la capacidad de la personalidad de Jesús al imponerse sobre Pedro, porque yo creo que en ese momento yo considero que Pedro todavía no sabía que Jesús obviamente era el Mesías. Sí, sí reconocía la personalidad tan imponente de Jesús, pero reconoce al mismo tiempo su capacidad inferior ante él como pecador. Y primera, este primer encuentro en el que nos narra Lucas creo que es el primero, si no es que el de Juan, nos menciona que Andrés es el que lo lleva. Esto creo que es lo que hace como más un shock en el sentido para Pedro de dejar todo y seguir a Jesús. Es tanto lo que sorprende a Pedro eso, y también la persona maravillosa de Jesús, que deja todo para seguir a Jesús durante los 3 años siguientes, en los que Pedro vivió como un discípulo del Señor, teniendo muchos relatos, ¿no?, en los evangelios, en los que, al igual que la pesca milagrosa, Pedro fue obediente e incluso fue el primero en hacer muchas cosas que los otros 11 discípulos no hicieron. Otro pasaje que es importante con Pedro es Mateo 14, cuando van en la barca los discípulos y Jesús aparece caminando sobre el agua. Muchos se espantan y creen que no tienen temor de lo que sea, pero Pedro dice: es Jesús. Y es el que dice: Jesús, si eres tú, pide que baje de la barca para que vaya contigo. O sea, Pedro quiere imitar, ¿no?, a Jesús en ese pasaje, y creo que también nos enseña algo espiritualmente ahora. Sí, porque hoy en día nosotros podemos este punto que acabas de narrar, como Pedro, extrapolarlo a nuestra experiencia y también dar el primer paso como Pedro o Simón, que todavía no le cambia el nombre hasta aquí el Señor, que es el único, como bien dijiste, de los 12 que se atreve a poner un pie fuera de la barca, ¿no?, y a caminar sobre el agua. A veces cuando lo leemos como que parece tan fácil, como que parece tan literario, que lo tenemos como muy en el colectivo, por así decirlo, cristiano, como muy
muy fácil, como si hubiera sido eso, pero yo creo que ninguno de nosotros sería tan osado a la primera de poner un pie en el agua, y cuando todavía estás conociendo a tu maestro, cuando todavía no tienes la revelación de que es el Mesías, cuando incluso pues eres un hombre común con muchas incredulidades, con muchas cosas en el corazón que todavía no lo dejaban ver y percibir que Jesús era el Mesías, porque incluso cuando él muere y en la resurrección, pues todavía no saben muy bien cómo está el tema de Jesús como Mesías. Pero para no irme mucho de tema, sí, esta parte es interesante porque habla de un Pedro, como ya vimos en el pasaje anterior, que deja las redes por seguir a Jesús, y ahora también es el primero que se arriesga, por decirlo así, a caminar en el mar con tempestad. A pesar de esta duda, de esta conciencia no muy clara de lo que es, como dije antes, Jesús, sí ya empieza a germinar en el corazón de Pedro, y luego llega a alcanzar su crecimiento máximo cuando ya es el Pedro de los Hechos, pues este hombre totalmente maduro y con una fe tremenda que llega a ser hasta milagros y prodigios. Cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, pues manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Entonces con esa confianza que tenía Pedro, y además con ese ímpetu, porque pues todavía era muy impetuoso, pues él rápidamente bajó de la barca y se puso a caminar sobre el agua. Él confiaba en Jesús, pero también su hombre, su persona de Pedro, al darse cuenta que iba sobre el agua, pues perdió tanto la confianza para con Jesús y la confianza para con él de seguir caminando sobre el agua, y empezó a hundirse, ¿no? Entonces esto nos muestra también la debilidad pues del ser humano, que como seres humanos a veces fallamos, pero tenemos a Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, para que nosotros podamos sujetar a Él y verlo a Él, porque también dice aquí la cita que rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús. Muy cierto, Pedro siempre estuvo como dispuesto, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Pedro, a estar dispuestos a perder el temor y aún a tener ese valor que siento yo que Pedro tiene y que muchas veces nosotros no. O sea, como que Pedro se sintió capaz de hacer lo que hacía Jesús, porque confiaba en Jesús. Y muchas veces nosotros no nos sentimos capaces de vencer muchas cosas en nuestra vida, que deberíamos de hacerlo, porque ya ahora no debemos ver a un Jesús objetivamente como una persona, sino está subjetivamente en nosotros como el Espíritu. Y aún es sorprendente eso, que el siguiente punto, que es cuando Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, porque dice Mateo 16:15, dice que Jesús les preguntó, ¿vosotros quiénes piensan que soy? Preguntándole a sus discípulos. Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, o tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como que Pedro fue el primero en salir de la barca a querer llegar a Jesús, y también Pedro fue el primero que por obra del Padre reconoció a Jesús como Mesías. O sea, como que siempre lo vio especial, ¿no? A Jesús no lo vio como un maestro. Y otra vez vemos este motor que trae Pedro adentro, este impulso que lo llevó a dejar las redes, que lo llevó a caminar, ser el primero a caminar sobre el agua, hacer cosas arriesgadas, ¿no? Podremos decir. Pero en esta ocasión hay una disposición en el corazón de Pedro que le da acceso, creo yo, al Padre, para que le pudiera revelar que Jesús realmente es el Hijo de Dios, o sea, el Mesías. Lucas dice aquí el Cristo, porque Lucas, como griego, pues está escribiendo la carta a los griegos y traduce Mesías a Cristo. Y creo que es la primera vez que uno de sus discípulos lo reconoce como tal. Es ahí cuando Jesús también le cambia el nombre a Pedro. Y es como si Jesús dijera, así como tú me reconoces, como abres tu corazón, lo dispones, el Padre te revela que yo soy el Mesías, pues yo también reconozco que tú eres Simeón y que eres Cefas o Kefas, ¿no? En arameo, y eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiero aclarar aquí rápido que este punto, específicamente la Iglesia Católica, lo eleva demasiado
al grado de ponerlo como el primer papa o como que Cristo le dio las llaves de la iglesia. Pero sabemos que Jesús no iba a edificar su iglesia en nada ni en nadie más que en él mismo, o sea, en Cristo Jesús como Mesías y a través del Espíritu Santo en los creyentes. Es por eso que en el momento que cada persona, cada uno de nosotros que abrimos nuestro corazón y aceptamos el Evangelio, se vuelve también o nos volvemos nosotros una piedra viva y somos también esas miles de piedras que ha habido a lo largo de la historia y que hay en este momento que están juntas para la edificación de la iglesia. Cierto, aunque todos somos parte, ¿no? Al final, para Dios somos igual. Somos piedras vivas de su edificio santo. Sí, esta roca es Cristo y sobre esta roca pues la iglesia está fundamentada, porque además Cristo es la piedra de fundamento, es la piedra cimera, también es la piedra del ángulo sobre la cual está siendo edificada su iglesia. Y Pedro pues en ese momento, como dice la escritura, pues se lo reveló el Padre, ¿verdad? Y otro pasaje que nos deja Pedro es el del monte de la transfiguración en Mateo 17, donde es muy conocido, ¿no? Muchos critican a Pedro por lo que dijo, pero contextualmente lo que dijo Pedro era algo bueno. Incluso sirvió que Pedro hiciera esa pregunta para dejarnos una enseñanza espiritual para estos días. Y es cuando, siendo la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y los lleva a un monte para orar. Y en ese monte Jesús se transfigura delante de ellos y su rostro resplandece como el sol. Sus vestiduras, dice la Biblia, que se vuelven blancas como la luz. Y entonces aparece ahí Moisés y Elías. No sé cómo Pedro o quien escribió los evangelios pudo saber que era Moisés y Elías. Obviamente sabemos que es por la revelación del Espíritu, pero era curioso, ¿no? A mi parecer que supieran que era Moisés y Elías. Yo veo aquí de nuevo que el carácter de Pedro en este contexto, como dijeron al principio de la fiesta de Sukkot de los tabernáculos, no un Pedro torpe, sino un Pedro sí precipitado, por lo cual salió una voz del cielo, ¿no? Del Padre y le dice a él solo oíd cuando lo corrige. Pero si vemos cronológicamente en cuanto al ministerio de Jesús en la tierra, ya en Jerusalén ya estaban tramando matarlo. Ya estaban tratando de encontrar alguna falla en su enseñanza que transgrediera o la ley de Moisés o que fuera contrario a los intereses del Imperio Romano. Y esto era de manera continua. Si leemos los evangelios, había muchos adversarios infiltrados en los sermones, en las enseñanzas de Jesús, que lo increpaban continuamente para procurar encontrarle un punto débil, por así decirlo. Y en ese contexto es cuando Pedro ve a Moisés y a Elías. Como dijeron ustedes, es raro, es hasta surrealista, ¿no? Cómo los pudo identificar. Entonces ve que Moisés representa la ley, que Elías representa a los profetas, y en medio de esta fiesta donde se tiene que celebrar en Jerusalén, pero en Jerusalén están tratando de acabar con su maestro, dice, pues si los representantes de la ley y los profetas, o sea, la base de toda la religión judaica están aquí, pues ¿por qué no hacemos aquí la fiesta de Sukkot? Y es en este contexto que no es tan desproporcionada o tan descabellada su propuesta, porque sí pone a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías para hacer una enramada para cada uno de ellos. Pero en ese contexto es claro que Pedro de nuevo sí es precipitado, pero no es torpe como muchas veces se ha visto. Como que no dice algo absurdo, ¿no? Ahí como de para que se quedaran a dormir o para eso. Tiene una raíz, ¿no? Incluso hasta en la ley levítica. Y también se me hace a mí como que lo importante o lo que nos deja ese punto de Pedro es el hecho de que solo debe haber un lugar en nuestro corazón para el Hijo, no para las cosas, o sea, ya no tanto para la manifestación de la ley o de los profetas, sino como del Hijo, porque el Hijo cubre todo, ¿no? O sea, cubre toda la ley y cubre todo lo que hablaron los profetas porque hablaron por medio de él. Entonces ahora tenemos al Hijo para poder cumplir toda la ley que legisló Moisés, y también tenemos a los profetas para poder asimilar todo lo que Dios les decía antes en revelación. Ahora Él nos lo dice. Entonces creo que lo que
el momento en el que Pedro dice, bueno, es que hagamos una Sucot para cada uno, y que dice una voz del cielo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahí nos habla mucho el Señor como de que solo debemos oír al Hijo, ¿no? En su obra y su persona en la Biblia. Obviamente el Hijo es la mayor representación de cumplimiento de la ley, y también es la mayor manifestación de los profetas, porque Hebreos nos dice, ¿no?, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchos tiempos, nos habla hoy a través del Hijo. Y ese versículo anterior nos muestra algo interesante, porque representa lo que se conoce como el círculo íntimo o cercano a Jesús de los discípulos, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y se dice esto en la Biblia porque solo ellos estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Lázaro, cuando Jesús se transfiguró en el monte, como lo acabamos de ver, y otras situaciones en las que aparecen estos tres. De hecho, ellos tres son los que quedan como líderes de la iglesia primitiva. Y también a Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena, como dice Lucas 22:8. Como que Dios confiaba mucho en este círculo cercano, ¿no?, de Pedro, Juan y Jacobo. Como vimos en el episodio anterior que abordamos la vida de Andrés, si recuerdan, como que dijimos que no sabíamos específicamente, o sea, no se sabía a ciencia cierta cuál era el rol que jugaba cada uno de los, por así decir, ¿no?, de los discípulos, pero sabemos que había una especie como de jerarquía, lo digo bien en el sentido en cuanto a que estos tres que mencionan como el círculo íntimo de Jesús sí estuvieron en episodios muy relevantes del ministerio de Jesús, los 3 años y medio aproximadamente antes de la cruz. Pero yo añadiría, aparte de los que mencionaron antes, que también en el momento más angustioso de la vida de Jesús antes de ir a la cruz, que fue el Getsemaní, de nuevo él vuelve a llamar a estos 3 discípulos y los lleva no como para darles una enseñanza o quizá en el fondo sí, de hecho sí, sino los lleva también para que nos demos cuenta de que Jesús era Dios, obviamente, pero un hombre en la carne que estaba en ese momento angustiado y que quería ser acompañado de su círculo más cercano. O sea, en este momento de angustia él vuelve de nuevo a su crew, por así decirlo, ¿no? En este momento de presión, de desesperación, cuando sabe que viene Iscariot, que está a punto de padecer la cruz, que le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, etcétera, etcétera. Él también llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, y nos mencionan los evangelios que no se les alejó mucho para orar, y que continuamente venía a ellos y les decía, oren conmigo, velen conmigo. ¿Acaso no pueden hacerlo ni una hora? Entonces era un momento angustioso, y también ahí estuvieron ellos, como con los pasajes anteriores que mencionaron. Sí, de hecho, en las 3 listas que aparecen aquí en la Biblia, de los 12 apóstoles, prácticamente ellos 3 aparecen juntos y son de los primeros en las listas. Esto nos muestra lo importante y la relevancia que tenían tanto Pedro como Juan y Jacobo para con Jesús. Y bueno, y ese círculo íntimo del cual se hizo Jesús para poder pues enseñarles y mostrarles para lo cual Él los llamó y para lo cual ellos iban a pues llevar adelante la predicación del Evangelio y el hablar de este Cristo maravilloso. Muy cierto, se me hace como muy interesante de ese círculo íntimo porque, como mencionaban, es a ellos 3 a los que lleva también al Getsemaní. Y de hecho ahí como que el Señor les quiere enseñar algo, ¿no? Como que quiere enseñarles la forma en que tienen que vivir por Dios, para Dios y como para proteger a Dios. Porque creo que, no sé si podamos abordar esto ya, pero una acción que a mi parecer es bastante ilustrativa de Pedro, como que muestra su fidelidad, su amor fraternal, e incluso lo veo yo así como un impulso heroico, es en Juan 18, cuando llega Judas y da este beso a Jesús, lo traiciona, lo entregan y están todos que vienen armados, ¿no?, por Jesús, como un pequeño ejército, hay una comitiva. Y entonces dice la Biblia que Simón Pedro tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
Dice que el siervo se llamaba Malco y Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? No sé cómo ven ustedes ese punto, pero yo veo como el amor tan grande que Pedro tenía por Jesús ahí. Porque sí, en lo que se conoce como última cena, Pedro promete, ¿no? Nunca negar a Jesús. Y yo creo que en este punto en el que Pedro saca la espada, estaba Pedro dispuesto a pelear a muerte por que no se llevaran a Jesús. Sí, habla de este amor que comienza en arrojarse de la barca para seguir al maestro, como dices, y de estar dispuesto a dar la vida por él ahí, ¿no? Aunque parece que como que enfatizamos muchas veces como creyentes que Pedro lo negó. Pero algo que también me parece interesante y que también es relevante en cuanto a esto de Pedro es que unos momentos antes, y digo momentos porque a lo mejor fueron horas, si acaso no muchas, Jesús les había dicho en la última cena algo que pareciera contradictorio. Porque si nos ponemos en la piel de Pedro, es difícil entender esto que menciona Juan en el capítulo 35, perdón, en el versículo 35, en el capítulo 22 no de Juan, de Lucas, cuando les dice, ¿se recuerdan cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado y les pregunta a Jesús, ¿les faltó algo? Y ellos les responden, no, nada. Y ahí Jesús les dice lo siguiente, les dice, pues ahora si tienen bolsa, tómenla, y el que tenga alforja, tómela. Y luego dice, el que no tenga espada, que venda su capa y compre una. O sea, y después vemos que Pedro saca la espada, ¿no? Entonces, es este Jesús que se está refiriendo obviamente a no a la espada como tal, sino como dijiste, ¿no? Más adelante Pedro sí la saca y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, sino que el Jesús les está hablando de que comprendan de que está llegando el momento en el que él tiene que partir y que las cosas van a ponerse difíciles. O sea, es el tiempo de estar alerta, es el tiempo de ser prudentes. Pero vemos que Pedro, obviamente, como cualquier ser humano, lo interpreta de una forma literal y que creo que cualquiera de nosotros también sería difícil comprender porque muchas veces Jesús a la gente, incluso a sus discípulos mismos, les habló en parábolas. Y a veces las parábolas no eran fáciles de comprender. Hoy en día podemos comprender nosotros las parábolas porque tenemos toda la amplitud de la Biblia y muchas enseñanzas. Pero entenderlas ellos en el momento específico, espontáneo en el que Jesús hablaba, muchas cosas como analogías o con figuras retóricas, pues era muy complicado. Entonces yo deduzco que de ahí Pedro traía la espada para esta ocasión en la que narraste hace rato. Sí, y de hecho, pues Pedro estaba cumpliendo lo que él le había dicho a Jesús anteriormente, ¿no? De que él le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces llega el momento cuando están en el Getsemaní, van a apresar a Jesús y no fueron unos cuantos, sino fueron muchísimos, porque iban los alguaciles, iban los soldados, iba mucha gente. Entonces Pedro, pues realmente no se escandalizó ni tuvo temor. Él cumplió lo que le había dicho a Jesús y sacó por eso la espada y, como ya lo venimos diciendo, pues hirió al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Entonces aquí pareciera que Pedro hizo las cosas así muy espontáneas, pero no, él estaba haciendo lo que le había prometido a nuestro Señor Jesús. Aunque muchas veces la gente toma este versículo donde dice Pedro que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, con la negación de cuando cantó el gallo, ¿no? Pero en este momento Pedro está cumpliendo lo que le dijo al Señor Jesús. Manifiesta como un amor, ¿no? Yo creo que todos o muy pocos no darían la vida por sus hermanos o por sus papás, ¿no? O por alguien que aman. Y creo que Pedro es lo que hace ahí, como que está dispuesto a dar la vida pues en un acto bélico, ¿no? Contra los que se lo querían llevar. Pero pues, lamentablemente Pedro tuvo lo que se conoce como un fracaso, ¿no? O la traición. A pesar de que unas horas antes estaba dispuesto a dar la vida con espada. De repente Pedro en Juan 18 comete, ¿no? O sea, niega a Jesús
3 veces antes de que cante el gallo. No sé ahí qué piensen de ese pasaje. En este momento ya vemos a un Pedro confundido, pues ya había pasado lo del Getsemaní. Y luego él ve que Juan, que es uno de los discípulos, está junto al sumo sacerdote. Y además Juan hace que Pedro pase al patio, como lo vemos en Juan 18:15. Y lo voy a leer. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces aquí, pues la negación de Pedro no fue una negación de convicción, sino fue una negación de confusión por lo que estaba ya pasando. Muchos lo tratan este pasaje como que pues no, Pedro lo negó, fue alguien que le dio la espalda al Señor Jesús, pero no, Pedro estaba ya muy confundido y ante esta situación pues él lo negó por todo lo que estaba pasando. O sea, sí lo negó, ¿no? Sí se avergonzó, sí dice en los evangelios que incluso blasfemó. O sea, sí hubo una negación de Pedro como tal. Yo lo que rescato, bueno, lo que me enseña esto es que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo que Pedro, porque negamos a Jesús continuamente como creyentes, como cristianos. Y no necesariamente tenemos que negarlo en el sentido de Pedro de que digamos, no, yo no soy cristiano, yo no soy creyente, sino simplemente con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir. Muchas veces nosotros lo negamos incluso para nosotros mismos, hacia nosotros mismos. O sea, creemos en Él, pero negamos sus estatutos, sus mandamientos, sus enseñanzas. Y lo único rescatable de esto es que más adelante vemos que tanto para Pedro y también para nosotros hoy en día, también hay una restauración, porque en Marcos 16:7 dice que cuando Jesús resucitó, el ángel que se le aparece a las mujeres que fueron al sepulcro por la mañana, les dice el ángel, vayan y anuncien que resucitó a los discípulos y anúncienlo también a Pedro, o sea, como no excluyéndolo. Sí, fueron momentos como muy difíciles, ¿no? Y amargos para Pedro, y sin duda, como mencionas, era una enseñanza de no confiar en uno mismo, ¿no? Creo que también nos enseña algo de que lejos de Jesús, muchas veces no podemos hacer nada. Porque Pedro, cerca de Jesús, era capaz de tener una comunión en su intuición con el Padre para reconocerlo como Mesías. Era capaz de caminar sobre el agua, puesto sus ojos en Jesús. Pero lejos de Jesús, Pedro no tenía mucho, pues. Y pasa igual con nosotros, casi lejos de Dios no tenemos nada. Y como mencionas, hay una aparición, hay una restauración para Pedro. Y es también una cosa, creo, muy bonita, porque de la misma forma en que Jesús llama a Pedro, así es como Jesús se aparece a Pedro después de la resurrección. En el episodio de la restauración directa, ¿no?, de Jesús hacia Pedro, que es interesante porque se parece mucho al comienzo de su llamado. O sea, primero menciona a Juan, que estaba Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, y dijeron, pues vamos a pescar. Y Pedro dijo, yo también voy, porque en ese momento Jesús estaba en el periodo antes de la resurrección, entre la cruz y la resurrección. Y como que no comprendían todavía lo que venía, lo que había pasado, estaban choqueados. Y es cuando aparece Jesús y a la orilla del mar y les vuelve a decir que tiren la red. Obedecen de nuevo y le pescan, pero Pedro es el que lo reconoce. Y también nos menciona el versículo 7 del capítulo 21 de Juan que el discípulo al que en realidad no fue Pedro, ahí me equivoqué, porque el versículo 7 del capítulo 21 dice que Juan fue el que lo reconoció, el discípulo amado, y él se lo comentó a Pedro que era el maestro. Dice que cuando oyó Pedro esto, se lanzó al mar para ir hacia Jesús. Otra vez vemos este impulso de Pedro, esta precipitación, por así decir, de ir rápido hacia Jesús, dejar todo para ir. Y aquí está el contexto de la negación, ¿no? El encuentro después de haberlo negado. Y es cuando Jesús también le vuelve a preguntar de una manera
eh, obvia 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y él responde: sí, te amo. Y después le vuelve a preguntar Jesús: Pedro, ¿me amas? Y ahí le dice: apacienta mis corderos. Y Pedro, ¿me amas? Y le dice: apacienta a mis ovejas. Entonces es como una restauración que hace Jesús, ya no de un llamamiento esta vez como discípulo, sino creo yo que como un llamamiento ya de apostolado, porque le dice: apacienta a mis ovejas, ¿no? Y es el Pedro que va a venir ya en Hechos. Sí, aquí en este pasaje cuando el Señor Jesús le dice apacienta mis corderos, mis ovejas, la tercera vez, pues Pedro pues se entristece, ¿no? Porque le pregunta por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro, pues reconociendo su debilidad como humano y todas las veces que le había fallado el Señor, pues le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas, como bien dijiste, dándole la confianza y pues la responsabilidad de que cuidara a las ovejas, ¿verdad? El propósito para el cual el Señor Jesús pues los estuvo preparando durante tres años, 3 años y medio, para llevar este mensaje de paz a todas las ovejas. Después de ese pasaje viene como un Pedro transformado, ¿no? Un Pedro muy, muy diferente. Lo que podríamos llamar una segunda parte de Pedro es que en Hechos nos encontramos con un Pedro muy, muy distinto, quizá muy maduro, ¿no? Aparece primera vez en Pentecostés. En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén, y la iglesia comenzó también a empezar a ser guiada por el liderazgo del Espíritu Santo y la palabra, y también por Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Como vimos que era el círculo cercano a Jesús. Y Pedro también empieza a sanar, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Pedro predica audazmente ante el Sanedrín, y ni siquiera el arresto, los golpes, las amenazas pudieron amortiguar la determinación encausada ya de Pedro para predicar a Cristo crucificado y resucitado en Hechos capítulo 5. Sí, yo creo que a partir de Hechos, Pedro ya cobra un protagonismo diferente, importante. Vemos que toma la palabra, como dijiste, y se dirige a la multitud en Pentecostés, como vocero de los otros discípulos. También vemos que preside en cuanto a la selección de sustituir al traidor, ¿no? Iscariot. Y también en el asunto de Ananías y Zafira vemos un Pedro que tiene autoridad. Y más tarde, como mencionaste, la sanidad de Pedro, hay una parte en la que hay un cojo que le pide limosna, y ahí es, creo que, no sé si es el primero, que le dice: pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. O sea, era un Pedro totalmente con una fe que, si bien en los evangelios había tenido ese destello de fe, aquí es una fe totalmente ya consolidada por obra del Espíritu Santo también y por la disposición que él tuvo. Y creo que, como dijiste, fue examinado por el Sanedrín junto con Juan. Y también fue, o podríamos incluso afirmar que fue juez en el asunto, no sé si recuerdan eso del mago Simón, que él reprende. Y más tarde emprende, de hecho, él las primeras misiones a Jope y a Cesarea, que serían como el comienzo de la salida del Evangelio hacia Asia Menor. Sí, aquí vemos también a Pedro en Hechos, pues ya con un liderazgo manifestado, además de que ya era más sumiso, más humilde, más amoroso y más compasivo y también valeroso, ¿no? Porque cuando la gente del Sanedrín los detuvo, los apresaron y después un ángel los libertó y después los volvieron a apresar, ellos le dijeron al Sanedrín, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esto nos muestra ya el valor que tenía pues Pedro para hablar de parte de Jesús, ¿verdad? Porque pues ya estaban ellos ya ahora sí fungiendo y realizando el propósito por el cual el Señor Jesús los había preparado. Y también es Pedro el que está en las tres manifestaciones del Espíritu, ¿no? En el Pentecostés para los creyentes judíos, y luego para los gentiles de la casa de Cornelio, ¿no? Que por estas visiones que lo llevan, el Espíritu lo lleva a la casa de Cornelio en Hechos 10,
y es ahí donde el Espíritu es derramado sobre lo que se conocían como los goim o los gentiles, ¿no? Que más tarde Pablo sería un gran apóstol, ¿no? Hacia los gentiles. Pero pues Pedro fue guiado por el Espíritu para iniciar esta encomienda también. Sí, muy importante y trascendental, ¿no? Este capítulo 10 de Hechos, donde el Señor toma a Pedro y le revela el propósito por el cual le da esas visiones de que para los gentiles también había apertura, ¿no? Apertura de este Cristo maravilloso. Y bueno, tanto a Pedro como a Pablo, pues le fue encomendada la predicación del Evangelio a los gentiles. Que llegó a convertir a toda una familia ahí en ese episodio de Hechos, ¿no? Toda la familia de Cornelio. O sea que vemos un Pedro que en el ministerio terrenal de Jesús, de Cristo, los 3 años y medio aprox, que tuvo en este círculo, como dijimos antes, de Jesús, y que fue capacitado, obviamente, en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, lo enviste de poder para poder hacer todos estos desplazamientos que después se va a Antioquía junto con Pablo. Y vemos que después se desplaza Pablo aparte y vienen las primeras fundaciones de las primeras reuniones de la iglesia primitiva. Pues fue Pedro junto con Pablo los fundadores que expandieron el evangelio, por lo menos los hechos y las epístolas de Pablo y Pedro nos mencionan en lo que es Asia Menor y de hecho en Roma también. En las cosas de Dios. Más tarde Pedro escribiría unas 2 epístolas y encontraría el final de sus días y de su camino de peregrinación en Roma, donde fue crucificado, como algunos historiadores escriben. Y es como históricamente sabido que Pedro, un historiador llamado Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba por petición propia, porque Pedro dijo que era indigno ser crucificado de la misma forma y manera que su Señor. Y para terminar podríamos como recapitular algo que nos dejó Pedro, ¿no? Durante este episodio. Sí, vemos que el apóstol Pedro, conocido por muchos, pues como el que negó a Jesús y también como el discípulo impetuoso, pero estudiándolo y lo que acabamos de ver es que fue más que eso. Fue uno de los pilares de la iglesia primitiva, así como uno de los principales promotores de la predicación del Evangelio. Ahorita que estamos hablando esto que está en el mismo imperio, en la capital de Roma, este pescador impulsivo, como hablábamos al principio, como cualquiera de nosotros, con fallas, errores, pero muy amante del Señor, que lo capacitó al grado de que pudo ser un verdadero apóstol. Y algo que me gusta es el capítulo 6 de Juan, el versículo 64. Lo voy a parafrasear, dice que me parece que para nosotros, en cuanto a toda esta semblanza que hicimos de Pedro, corta pero que da para mucho, ¿no? Este apóstol. En el capítulo que les dije, que Jesús preguntó más adelante y les dijo, cuando ya quedaban pocos, porque ya se habían ido como muchos de los que lo seguían, creo que eran 70, después quedaron 12. Y Jesús les dice ahí, ¿también ustedes van a querer irse? Y entonces hay unas palabras que creo que todo creyente conoce de Pedro, que también es el único que responde rápido a esto. Y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros también hoy, lo mismo que dijo Pedro, también lo podemos decir y afirmar que nosotros hemos creído, como dijo Pedro en aquella vez, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús vence el miedo. Creo que Pedro nos deja ver eso. O sea, ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o que cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez, Pedro encontró valor en seguir a Cristo, y esperamos que este apóstol Pedro nos enseñe que no hay otro lugar y nadie tiene palabras de vida eterna más que Jesús, y que encontremos valor en la vida de estos discípulos que hemos estado estudiando y que vamos a estar estudiando para poder seguir a Cristo de una manera más ferviente. Nos vemos en el próximo episodio.